Es un sorprendente conjunto de senderos y figuras que solo resultan visibles desde el aire y surcan la desértica pampa del sur peruano. Hace más de 3 décadas, las líneas de Nazca se hicieron famosas en todo el mundo. Fue gracias al largometraje Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas, basado en los bestsellers de Erich von Däniken. Allí se las presentaba como pistas de aterrizaje para los dioses astronautas, y como tales se incorporaron a la moderna mitología de la era espacial. Como si los visitantes extraterrestres necesitasen de toscos astropuertos para sus naves sofisticadas. Más allá del mito, está el enigma sorprendente que estas colosales figuras nos plantean. ¿Quiénes las diseñaron? ¿Cómo lo hicieron y con qué finalidad? Durante 60 años, una notable matemática alemana dedicó su vida al estudio y al cuidado de estas líneas fascinantes con una dedicación y un amor verdaderamente encomiables. Fue Maria Reiche, de cuya vida e investigaciones se muestran imágenes inéditas en este documental y a la cual se entrevista aquí poco antes de su muerte. Como veremos, el hecho de que a sus 91 años estuviese ciega y paralizada no restaba lucidez a sus palabras y no le hizo abandonar ese lugar fantástico que fue el gran amor de su vida y a donde esta gran mujer falleció. La vida de Maria Reiche es la historia de su búsqueda de una solución para el misterio que nos plantean estos trazados misteriosos. Tras haber dedicado 60 años a su estudio en la más completa seriedad, la guardiana del misterio de Nazca nos revela los resultados de su búsqueda infatigable, y lo hace de la mano de Toni Morrison, autor de varios libros sobre el enigma de Nazca y del primer documental filmado sobre el mismo en 1960. Las imágenes que van a ver a continuación son un documento excepcional que incluye filmaciones realizadas a lo largo de 3 décadas, convirtiéndose en un verdadero homenaje a una mujer única que recibió el título honorario de la señora de Nazca. Comprobaremos que la investigación de Maria Reiche nos lleva a descubrir que muchas de las líneas y triángulos de Nazca apuntan precisamente a los lugares por donde salían o por donde se ponían estrellas y constelaciones como la de Orión, a cuya imagen y semejanza fueron construidas las grandes pirámides egipcias y otros monumentos sagrados de la antigüedad. Descubriremos además los ecos de una antigua religión, una religión dirigida a las constelaciones estelares y en la cual se adoraba a los dioses llegados del cielo. Esta va a ser una historia muy extraña. Tenemos un antiguo misterio y una dama ya anciana. Los dos están unidos íntimamente. El escenario es la pampa peruana. La zona es estéril, árida e inhóspita, pero esconde una de las maravillas del mundo. Como en un cuaderno gigante, miles de líneas, trapecios, rectángulos y cientos de figuras y espirales parecen haber sido grabateadas en el desierto por un artista loco. Líneas de varios kilómetros de largo, un misterio que perdura a lo largo de la historia.
A comienzos de los años 60, cuando era un joven estudiante, el escritor y cineasta Toni Morrison visitó el desierto de Nazca. Allí conoció a una mujer que había dedicado su vida a desvelar este misterio, María Reiche. Morrison escribió 4 libros sobre las líneas de Nazca, rodó varias películas y visitó a María Reiche 28 veces. María tiene ahora 91 años y este encuentro quizás sea el último. María, Toni Morrison. Ah, sí. ¿Cómo está? Estoy muerta. Oh, no, no lo está. ¿Sabe que se cumplen 31 años de mi llegada a Nazca por primera vez? Ah, sí. 1963. Sí, fue en el 63. Y estuvimos buscándola durante varios años. Todos la conocían, pero nadie sabía dónde estaba. Se pasaba semanas afanándose en medio del terrible calor, sola la mayoría de las veces. Una dedicación así asusta un poco. Y allí trepaba con nosotros hasta la cima de la colina. Fuerte, vigorosa. Una mente constantemente ocupada en hallar el sentido de todo esto. Quizá no sepas las últimas noticias. Hay 2 ballenas en la pampa. A una ya la conocía, pero ahora han encontrado otra. Ha sido llevada a las montañas, a un lugar invisible y guardada en secreto. Desaparece y luego vuelve a aparecer. ¿Quiere decir que a veces se puede observar desde el aire y otras no? ¿Es por la luz? ¿La forma en que cae la luz sobre ella? ¿O es algo misterioso? Hay una extraña mezcla de todo eso. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze, flying Mother Nature's silver seed to a new home in the sun. Sudamérica es conocida como un continente fértil, pero por un raro capricho de la naturaleza, unas corrientes frías provenientes del Pacífico Sur llegan hasta este lugar y crean una estrecha zona desértica. Atrapadas entre el océano y los Andes, las brumas pueden avanzar tierra adentro, pero no producen lluvias. Esta es una de las regiones más inhóspitas del mundo, tan árida como el Sáhara o el desierto de Gobi. Únicamente unas pocas cuencas aisladas atraviesan el desierto y solo ocasionalmente llevan agua cuando las lluvias azotan los Andes. A una mirada moderna puede parecerle una red de caminos. Como si un ingeniero megalómano hubiese querido expresar sus más extravagantes fantasías en el diseño de una pista de aterrizaje. Quizá esa idea hizo famosas a las líneas de Nazca, cuando el escritor suizo Erich von Däniken las interpretó como un lugar de aterrizaje para visitantes del espacio exterior. Esa fue la piedra angular de una teoría que causó conmoción en los años 70. Primero, en tiempos prehistóricos, la Tierra recibió múltiples visitas del espacio exterior. Segundo, esos extraterrestres cambiaron a nuestros antepasados, produciendo una mutación artificial deliberada. Dicho con otras palabras, si ellos no hubiesen estado allí, nosotros viviríamos aún como los monos. Se vendieron 70 millones de ejemplares de su libro en todo el mundo y Däniken se hizo millonario. Pero eso no hizo más verosímil su teoría. El desierto de Nazca se parece a un lienzo muy prometedor. Miles de kilómetros cuadrados de meseta. Una vez hechos, los dibujos perduran. Los vientos del desierto no los borran ni sepultan bajo la arena. Durante medio siglo, este fue el mundo de María Reiche. Acabo de limpiar parte de una línea recta. Aquí soplan fuertes vientos.
Pero por una feliz curiosidad física pierden mucha de su fuerza a nivel del suelo. El suelo contiene yeso que se pega con el rocío en las primeras horas de la mañana. Para crear las líneas todo lo que se necesita es quitar las piedras, algunas pulverizadas por el sol. Y debajo hay una capa clara. Esta se ha oscurecido por el impacto de las piedras muy pequeñas que arrastra el viento. Y por lo tanto, esas líneas no se ven desde el cielo. Así que durante mucho tiempo no se reconocieron, aunque se había sobrevolado la zona a lo largo de una década. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Nacida en Dresde, Alemania, nada hacía pensar que María Reiche dedicaría su vida al desierto. I was lying in a burned out basement. Su padre, un juez, murió en las trincheras de Verdún. Esta pérdida fortaleció su voluntad y le dio un profundo sentido de la disciplina. Acabó sus estudios de matemáticas, pero ante el ascenso del nazismo se marchó a Iberoamérica. Trabajó unos años, perdió un dedo como consecuencia de una infección y quedó atrapada por el misterio de Nazca. Flying Mother Nature's silver seed to a new home in the sun. Las líneas y figuras solo se pueden ver realmente desde el aire. Durante siglos la gente caminó por allí sin ver nada. Pero en 1940, uno de los primeros en captar su importancia, el estadounidense Paul Kosok, animó a María a aventurarse en la investigación del misterio. Entonces comenzó la gran aventura del descubrimiento. Empecé caminando, solo para saber qué había. Caminaba sobre una línea y de pronto me encontré ante un conjunto de líneas y descubrí una senda sinuosa que resultaron ser la figura de una araña. Entonces continué. Estaba muy impresionada con la inmensidad de la pampa, la soledad, la dura soledad. Paul Kosok también me animó a investigar la astronomía antigua relacionada con las líneas, porque él solía decirme, la pampa es el libro de astronomía más grande del mundo. Tenía que salir de Nazca a las 3 o las 4 de la mañana porque especialmente en verano hace demasiado calor y tenía que empezar antes del amanecer. Me sentaba allí esperando que se hiciese de día para empezar a trabajar. 2 décadas de descubrimientos en solitario la hicieron merecedora de respeto en Perú y en el mundo. Lanzó una protesta a nivel nacional cuando los políticos pretendieron irrigar el desierto porque se borrarían las líneas de Nazca para siempre. Con los magros beneficios de un libro, contrató vigilantes para proteger las líneas y se dio el lujo de tener un pequeño estudio cerca del desierto sin contar con el propietario. Él dijo, este no es un lugar para una dama. Y yo le respondí, yo no soy una dama. Me dijo que no era lugar para una mujer. Pero le repliqué, no soy una mujer, soy un palo viejo. Entonces me dio el permiso. Pero resultó que el lugar estaba infectado de ratones. Una noche conseguí matar 18 con trampas. Pero entonces los ratones me declararon la guerra y cada vez llegaban más. Peleando con las alimañas por la noche y con el sol por el día, María se convirtió en la guardiana del desierto y siguió con sus descubrimientos, a veces observando desde una escalera que se fabricó ella misma. Con esta escalera podía observar muchas figuras que no se podían ver desde el suelo y fotografiar detalles, como las manos de un mono o sus pies. El gobierno peruano finalmente le concedió una habitación en este hotel como invitada permanente del Estado. Aún en su hogar y durante casi 20 años utilizó los jardines para dar conferencias diarias a los visitantes. Das Problem ist, dass man vom Boden aus die Form der Figuren niemals erfassen kann.
El problema es que, desde el suelo, no se puede captar la forma de las figuras, y tampoco podían hacerlo las personas que las dibujaron. Solo hay una explicación: que ellos hiciesen dibujos más pequeños y los transfiriesen de una medida a otra. Por lo tanto, su manera de medir es sumamente interesante. Provenía del cuerpo humano. Lo demostraré con esta original cuerda de medir. Es auténtica y se halló en una excavación. La unidad de medida era esta. La yarda egipcia tenía de 38 a 40 centímetros. Si se enrolla como estoy haciendo, obtendrá exactamente esta medida aquí. Desde este punto hasta aquí hay 38 o 40 centímetros. Y la doble unidad de medida se aproxima a la longitud del cuerpo humano. Corresponde a una persona de estatura muy pequeña. Su habitación en el hotel permite detectar su antigua preocupación por las mediciones y las matemáticas. Infinidad de dibujos demuestran su excelencia en la materia. Las mediciones de María pueden resolver algunas cuestiones acerca de cómo se hicieron las líneas, pero no sobre quién las hizo, o por qué, o qué significan. En sus primeros años en el desierto, ella trató de comprender qué impulsaba a esa gente. Una fascinación que la llevó a realizar estas meticulosas mediciones. Pero ¿quiénes eran esas personas? ¿Qué sucedió en este lugar? Pueden imaginarse a la gente llegando desde aquel valle. Esta colina era un lugar sagrado para ellos, justo al borde del desierto, pero es alta. Mediante líneas o sendas, como prefiero llamarlas, se conecta con otros lugares sagrados de este desierto. Hay una línea allí, un claro más grande, y otra línea de 5 a 7 kilómetros de largo. Hay otra más hacia el norte, hacia las montañas de los Andes. Abajo se congregaría la gente. Los sacerdotes estarían en lo alto, aquí haciendo sacrificios. Este punto era importante. Estaba más cerca del cielo y esa gente creía en el cielo. Verá rastros justo aquí en el suelo. Trocitos de cerámica, pequeños montones de piedras. Son significativas. Para la mente andina, pequeños dioses y otros espíritus están todos aquí. Es un gran misterio porque el sitio está muerto. Ha estado muerto durante muchos años. Esto es Nazca. Una enorme superficie de miles de kilómetros cuadrados. Una zona sagrada donde encontrarse con los dioses y los espíritus. Desde todas las direcciones llegan líneas que convergen en esta colina sagrada. Eran caminos hacia los dioses. Las piedras de este sitio deben haber sido transportadas por los antiguos habitantes. Algo muy parecido ocurre hoy en Europa, la peregrinación a Santiago de Compostela. La única gran peregrinación que perdura en Europa, un viaje trascendente para encontrarse a uno mismo y a Dios. Aunque los antiguos habitantes de Nazca desaparecieron hace más de 800 años, la gente aún camina por estas líneas para encontrarse a sí mismos. Es un mundo diferente, desconocido, un estado de ánimo desconocido para nosotros.
Una tierra para los dioses, los espíritus y los muertos. Estas son las ruinas de Cahuache, un centro ceremonial. Nuestro guía es José Lancho, historiador local y maestro de escuela en la ciudad de Nazca. Este centro tuvo gran importancia para sus habitantes. Fue un centro de peregrinación. Venían por miles y eran enterrados aquí. Este lugar se podría comparar con Delfos en Grecia. A pesar de que el tiempo y la arena se han encargado de recubrir todos los templos ceremoniales, podemos todavía recuperar y observar algunos templos como la Gran Pirámide y el Gran Templo. Cahuache fue un gran centro ceremonial en el antiguo Perú, tal vez el más grande de esta parte del sur. A este lugar vinieron miles de pobladores de los diferentes valles y se establecieron en las noches antes de realizar sus ceremonias frente a estos templos de formas vagas que todavía perduran a través del tiempo. No quiero abusar de las comparaciones, pero este valle de Nazca y el Ica, al otro lado, siempre me recuerda al Nilo en el antiguo Egipto, donde la gente se sentía tan segura con la llegada de la inundación. Tony, ¿y tú sabes lo que significa Cahuache? Cahuache viene del vocablo quechua, que significa mirar, pero mirar algo que el común de las personas no pueden ver. De repente ver ese misterio que guardan las famosas líneas de Nazca. La civilización de Nazca llegó a su fin cientos de años antes de la llegada de los españoles, cuando otros indios les conquistaron. Pero esta escena lleva el sello de tiempos modernos. Es una exhibición para turistas. Los indios rendían homenaje a las tumbas como lo hacen todavía hoy y como se hacía en Nazca hace miles de años. Sentándose entre las tumbas, hablando con sus muertos, ofreciéndoles comida, sacrificios y presentes. Pero los campos en torno a Cahuache, como muchos otros en Perú, se convirtieron en un escenario de horror. Es algo que filmamos muchas veces. Un interminable desierto lleno de decenas de miles de tumbas saqueadas y vacías. Se sondea con una vara y donde se hunde hay otra tumba para saquear. Las momias abandonadas son un símbolo de las culturas y de las antiguas creencias. Todos esos restos son las interminables hileras de cerámica que adornaban las salas y los almacenes de los ricos. Traje a la mente y al espíritu de los indios. Durante siglos, los indios fueron utilizados para satisfacer la codicia, como ganado, como carne de cañón, hasta que perdieron el espíritu que les definía como pueblo. Más allá de la historia reciente está el misterio de cómo se hicieron las líneas. Después de todo, los dibujos solo pueden apreciarse desde el cielo. Intentamos resolver el enigma mirándolos con ojos occidentales, aplicando solo lo que conocemos por propia experiencia. Desde Eric von Däniken, que concibió la idea de unos extraterrestres aterrizando en este lugar, hasta algunos americanos que creían que los indios podían volar en globos, una idea que María sostuvo en un tiempo. Esa debe ser una tradición de tiempos remotos, pero Francisco de Ávila sostiene en sus crónicas que los incas sabían cómo moverse de un sitio a otro más rápidamente que un corredor. Él no podía decir cómo, por miedo a la Inquisición, pero pudo haber sido en globo.
Cómo hacían las líneas rectas la gente de Nazca se explica fácilmente. ¡Un poquito a la izquierda! Hace unos años los escolares de Nazca demostraron cómo se puede mantener meticulosamente la proporción con los polos de la figura alineados con un punto en el horizonte. Pero ¿cómo se hacían las figuras? En el suelo, todo lo que uno puede ver son innumerables caminos serpenteantes. Sin la fotografía aérea, solo unas mediciones minuciosas pueden revelar la forma en su totalidad. María cree que aquella gente trabajaba con un pequeño modelo, ampliándolo con esmeradas mediciones en el suelo. Sus propias mediciones revelaron que todas las curvas son semejantes. Los antiguos deben haber recortado una curva y diseñado otras en base a la primera, exactamente como María y sus asistentes hacen hoy. Las mediciones pueden explicar cómo se forma la figura, pero no su significado. Sin embargo, en el caso de esta araña, se podría explicar el sentido que tuvo. La araña refleja una constelación estelar. En el hemisferio sur se ve desde una perspectiva diferente a la del norte. Es Orión, el cazador, una constelación que ha fascinado a todas las culturas desde el antiguo Egipto. Los habitantes de Nazca marcaban la posición del cinturón de Orión en el preciso momento en que el agua inundaba los valles sedientos. Pero como Orión se movía en el cielo con el paso del tiempo, ellos tenían que marcarlo con nuevas líneas, creando un registro del movimiento aparente de las estrellas sobre la Tierra. Esa es una de las razones de por qué estas líneas deben ser protegidas como una importante contribución, no solo para la historia de la astronomía, sino también para entender las oscilaciones y los cambios celestes registrados en tiempos muy antiguos. Estas líneas están ahora protegidas. 5 años de prisión arriesga a quien entre ilegalmente en el desierto. La falta de viento y la composición del suelo hacen que las huellas de los coches y las pisadas duren décadas o incluso siglos. Es un privilegio estar aquí, en el desierto, en medio de este dibujo, que tiene una gran significación para María Reiche. Un privilegio porque entrar en este desierto está castigado con 5 años de prisión. Cuando María descubrió este dibujo, un mono, lo calificó como el momento más feliz de su vida. En parte, quizás porque estaba sola en el desierto. Soltó una carcajada porque, como ella, el mono no tenía 10 dedos, sino 9. El mono debe haber sido de gran importancia. No había llovido durante décadas, pero representaba la milagrosa llegada del agua. Es el motivo central en un trozo de cerámica que muestra el ciclo del año como lo veían los habitantes de Nazca. Su calendario comenzaba en el solsticio de junio. Con el calor del sol en aumento, la sequía mataba de hambre a los perros que se comían entre ellos. Pasa el tiempo y la sequía aumenta. Los gatos empiezan a atacar a la gente. El calor es tan insoportable que los pájaros caen fulminados sobre la gente. Después hay un cambio repentino. El mono aparece en el cielo y con él el agua penetra en los valles. Los ríos se llenan de peces y langostas. Los animales están bien alimentados y tienen crías. Llega el tiempo de la cosecha, simbolizada aquí por el dios del maíz. Todo el año da un giro ante la llegada del mono. Como no tenían forma de saber cuándo llegaría la estación de lluvias a los lejanos Andes, esta era la señal que esperaban. En el hemisferio sur, las constelaciones de Leo, el Can y la Osa Mayor se unen en la imagen de un mono. Está conectado con una línea señalando hacia donde sale el gran oso. Cuando ocurría esto, la gente sabía que el agua llegaba por fin a los valles resecos. La estación de lluvias empezaba en los Andes y el agua inundaba el desierto.
La súbita llegada del agua era un hecho crucial en un mundo donde todo parecía tener un significado misterioso y mágico. Todas estas colinas tienen un significado ancestral para la gente de este valle. Esta pequeña figura sagrada en la cima se ve con facilidad. Pero las figuras gigantes de las pampas de Nazca tienen sentido para la mente occidental solo cuando se ven desde el aire. Es un mundo mental totalmente distinto al nuestro. Este pájaro gigante estirando el cuello sin cesar era percibido con una actitud totalmente distinta. All in a dream, all in a dream. The loading had begun. Flying Mother Nature's silver seed to a new home. En sus mentes, ¿podían ellos ver alzarse sus líneas como águilas? Nature's silver seed to a new home in the sun. Sea cual sea la explicación, solo puede ser parcial. Debe haber algo más. María, una matemática siempre meticulosa, nada insensata, está adentrándose en un mundo diferente al final de su vida. Busca una respuesta en la mente india, donde también busco yo, más allá de las computadoras o de las cintas métricas. A veces consigo información. Alguien me hablaba. Me tocaba y me hablaba. Es muy extraño. Yo estaba llena de sentimiento. Conectaba con el sentido de todo esto. Ver el torrente de agua en los grandes ríos. La música que compone la naturaleza. Y el gigante estirando sus piernas. Un brujo ordena su altar donde todos los objetos, incluso los más pequeños, están cargados de magia y significado. Les llamamos doctores brujos. Pero puede haber hombres que vean lo que nosotros no vemos, otros mundos. Los charcos en el Valle de Nazca tienen muchos siglos de antigüedad. Estas aberturas llevan aire a un canal subterráneo excavado con esmero a fin de conservar más tiempo el agua para el riego. Los hombres venían a hacer sacrificios a la madre tierra y al agua. Los occidentales analizamos y desmontamos fríamente todo lo que nos rodea hasta que las partes quedan separadas y sin ningún sentido. En cambio, para ellos, todo estaba integrado en un mundo con significado. Todos los objetos eran sujetos dotados de sentido. Pachamama. Cerro Blanco. Se convocan los espíritus. Huracangana. San Luis. Sigue mandando agua. Un mundo donde todo tiene magia y unas pocas flores flotando de charco en charco se cargan de intenciones y significado.
Una ofrenda a los espíritus del agua. Una libación por los dioses de la tierra. A primera vista puede parecer una religión simple, pero aquí nada es simple. ¿Podrían ser estos los signos exteriores, no de una religión basada en supersticiones, sino de un pueblo que daba un paso mental de gigante? ¿Podría haberse equivocado el poeta Pope al decir: mirad al pobre indio, cuya mente inculta ve dioses en las nubes, o les oye en el viento? A su alma, la altiva ciencia jamás le enseñó a vagar por el camino solar o la Vía Láctea. Porque, mire, aquí en la pampa de Perú, el indio pudo haber alcanzado los cielos de una forma que nosotros aún no comprendemos. María Raige, vieja, ciega, semiparalítica. En las líneas que descubrió, midió, protegió y limpió durante 50 años con su escoba. Como una bruja, murmuraban algunos. ¿Fue una buena vida? Maravillosa. ¿Maravillosa? Despertarse por la mañana en la pampa es hermoso. Puedes sentir los vientos. Y los colores. ¿Tenían sentido las líneas para los indios? ¿Veían el mundo de la misma manera en que hoy lo ve un brujo? Sí. No hay ningún otro mundo. Hay una sola existencia. Es una fuerte vibración, una mirada, solo una visión. Es una combinación de todo. No necesitas correr para llegar a un lugar. Solo volar como un ángel o como una explosión eléctrica. Los alucinógenos. La droga de San Pedro obtenida de una flor de cactus es solo una de las muchas formas de entrar en los otros mundos. Se dice que las formas de iniciación son numerosas. Brujería. Doctores brujos. Son más bien términos despectivos para algo que no podemos entender. Un estado de la mente que no comprendemos. Un mundo de poderes, de brujos, de curanderos, de yatiris, sumamente intrincado y extraño para nosotros. Una realidad que conocemos muy poco. Pero en las últimas décadas he aprendido a tomarme este tema muy en serio. Tuve ciertas experiencias personales, algunas buenas, otras no. Al principio fui admitido en una hermandad de Calahuaya, de curanderos, y después todo cristalizó cuando tuve un accidente de coche en los Andes y murieron mis 2 compañeros. Yo sobreviví. Fue un milagro. De aquellos días es que nace mi fuerza para seguir viviendo junto a la gente de los Andes y sus creencias. These days, I have the strength to continue and live alongside these Andean people with their beliefs.
Ese mundo puede ser cerrado, desconfiado con los extraños o abierto y efusivo. Esta es Bolivia, a 12.000 pies. No lo estoy haciendo tan mal. La gente vive aquí en intimidad con la tierra. Para ellos tienen un auténtico significado, donde los occidentales hemos aprendido a separar, a analizar, a encubrir, sacar de contexto y reducirlo todo a hechos fríos. Los indios ven las cosas como parte de un todo único, una tierra que respetan y que armoniza con un mundo de maravilla, magia y misterio. Básicamente, en esto consiste el gran abismo que hay entre su mundo y el nuestro. ¿Nazca está sola? ¿O están estas líneas en otras partes y más firmemente arraigadas en la mente india? Al otro lado de los Andes, la antigua ciudad de Cuzco se levantó precisamente a lo largo de los caminos que conducen a un centro ceremonial, en línea recta con los santuarios de las cimas. En la plaza de la ciudad estuvo el centro del Imperio Inca, un gran templo del sol y un observatorio. Ahora hay una catedral católica en ese lugar. Muy bien. Vamos a hacer una explicación. Aquí... Muchas de las antiguas líneas están impresas en las guías de Cuzco. Aquí, una procesión católica sale por una de estas viejas líneas hacia la catedral donde antiguamente hubo un templo solar. Los sacerdotes leales a los conquistadores españoles trataron de erradicar las antiguas líneas por todos los medios posibles, sustituyendo los cultos paganos por ceremonias cristianas. Nadie recuerda hoy el objetivo original. Pero desde 1978, Toni Morrison empezó a descubrir más vestigios del antiguo mundo indígena. Más alto en las montañas. Bolivia, un festival para celebrar el solsticio de verano. Un gran día en los antiguos tiempos. Los bailarines visten trajes que datan de los tiempos de los incas, aunque nadie recuerde hoy su verdadero significado. En las zonas más remotas de las montañas de Bolivia surge un auténtico descubrimiento. Líneas que se extienden hasta los pequeños santuarios de las colinas. Andacamarca. Los bailarines celebran el solsticio con ropas antiguas. ¿Por qué? Nadie lo recuerda. Pero desde la plaza de la ciudad las líneas se dirigen a las colinas. Hace 15 años Morrison filmó antiguas ceremonias realizadas para evitar un temido eclipse de sol. Este año volvemos al mismo sitio y a otro eclipse. Las líneas de Nazca no están solas. Aunque su espíritu no se conserve, han superado los siglos gracias a la naturaleza y al hecho de que pocos misioneros españoles se tomaron el trabajo de penetrar en el desierto. Pero aquí vemos el trabajo de los misioneros españoles por radio y televisión. La intromisión de la mente occidental y la tecnología. Aunque fascinantes, las líneas de Nazca siguen muertas, pero en los Andes las líneas todavía viven como lo que fueron, caminos hacia los dioses. Y aquí está la clave de muchos de los secretos de las líneas. En la mente andina, según sus creencias, todo está relacionado y nada está solo. Este es un mundo en proceso de desaparición y las líneas son los signos de su memoria. There was a fanfare blowing to the sun that was floating